¿Qué tal? Buenas tardes, Itatí, buenas tardes, Néstor, buenas tardes para toda la audiencia. Exactamente como lo decían ustedes, estamos en compañía del ministro de Economía de la provincia de Salta, Roberto Di Bajur, y como lo marcaba Itatí, hay diferentes temas. El año va a ser agitado, hay deuda para afrontar desde la provincia, lógicamente, y también comenzaron las negociaciones salariales con el sector docente en primera instancia, y lógicamente luego esto se va a extender hacia el resto de la administración pública. Pero vamos a saludarlo y vamos a agradecerle el tiempo. Ministro, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes Itatí, buenas tardes, Néstor. Hola. En primera instancia, disculpe, preguntarle por las negociaciones salariales, ¿en qué instancia se encuentran? Bueno, la semana pasada ya hicimos la convocatoria general y durante esta semana ya estamos con las sectoriales. El día de hoy hemos estado con la gente de educación y vamos a continuar conversando con los otros sectores también, con la administración central, tenemos reuniones con salud y tenemos una agenda grande de temas que tratar. Itatí y Néstor están en comunicación con el ministro de Economía de la provincia, Roberto Di Bajur. Bueno, ustedes comprenderán que con Roberto nos conocemos desde hace mucho tiempo, era un invitado permanente para hablar de temas económicos en Interpelado, así que le mandamos un abrazo, Roberto. La primera pregunta es, ¿cómo van a hacer para cumplir con la pauta presupuestaria de que el 60% de los recursos van a ser para salarios cuando ya venían excedidos de ese porcentaje desde el año pasado y el escenario no promete una reactivación? Bueno, son dificultades que acarreamos desde hace varios años. En este momento tenemos una participación salarial grande en el presupuesto y lo que vamos a ir buscando, lógicamente, es tener más recursos para la provincia y de esa manera que esa relación vaya revirtiendo lentamente. Asimismo, nosotros estamos buscando la eficiencia en las designaciones. Obviamente tenemos sectores como el sector de salud, el sector de educación y el sector de seguridad que tienen una gran cantidad de personal, pero también tenemos que ser muy prudentes en las designaciones y justamente eficiente en todo el sistema del sector público. Así que estamos trabajando muy cercano a recursos humanos en este sentido y a cada uno de los ministros. Lógicamente también está el tema de las jubilaciones, que hay muchas pendientes de trámites que también tenemos que terminar. La cuestión es que con mucha conciencia trabajo. ¿En cuánto está actualmente? En febrero del año pasado, estando en Interpelados, nos decía que estaba cerca del 70%, que era lo que había entregado Urtubey. ¿Se pudo corregir algo o seguimos en porcentajes tan altos? Hemos bajado unos puntitos en esa relación. Hemos bajado ya unos puntitos, estamos cerca. Aún con la caída de recaudación y aumento de salarios. Sí, justamente por la caída de recaudación no fue más, pero se jubilaron cerca, en realidad entre los empleados que teníamos y lo que tenemos, hay 900 menos. Ahí le hago una consulta, justamente Néstor hablaba de la recaudación. ¿Cómo impactó la baja de la recaudación en la provincia? ¿De cuánto es el porcentual? Porque si bien hoy había números que hablaban que a nivel nacional la recaudación había aumentado en algún punto, al menos el ingreso de algún dinero sigue siendo bajo por justamente la caída de la actividad económica. ¿Cómo está la provincia con respecto a eso? Bueno, muy buena la pregunta, Itatí, pero quiero llegar a la conclusión final. Nosotros terminamos el año 2020 con un presupuesto equilibrado. Equilibrado entre los ingresos y los gastos que hemos tenido. Bien. Hemos trabajado mucho en lo que es control del gasto, mucho en la eficiencia del Estado, en este sentido, y hemos llegado justo entre ingresos y gastos. La recaudación fue de menos 8.000 millones de lo que teníamos esperado. También hemos logrado, obviamente, una ayuda grande de la Nación, de aportes del Tesoro Nacional, más un fondo fiduciario de desarrollo provincial, que es un crédito, más la renegociación de alguna deuda que tenemos, más el control del gasto. Todo eso nos permitió a nosotros poder equilibrar la caída de estos 8.000 millones y estar con un presupuesto muy equilibrado, con lo cual vamos a terminar en ese límite y bueno, ha sido un gran trabajo del equipo de Economía y de todos los ministerios que han sabido entender
el tema de las prioridades que tenía el gobierno en este momento. Muchos de ellos tenían que ver con la pandemia, lógicamente, como se comprenderá. Así que bueno, ahora arrancamos un nuevo año, ya tenemos cronograma de pago día por día, o sea que hemos ordenado todo el sistema, hemos ordenado cada una de las cuentas, hemos tenido que renegociar con proveedores, con contratistas. En este sentido, ya todos saben el día de pago, la obra pública sabe el día del pago, la administración pública, los sueldos saben el día de pago, cada uno de los ministerios sabe el día de pago, el IPS sabe el día de pago, con lo cual es de público conocimiento qué día le toca a cada uno. Nosotros tenemos las previsiones justamente para darle orden al sector público y lo hemos conseguido. Hemos terminado la cuenta general del ejercicio 2019. Estamos preparando la 2020 ya, tenemos presupuesto este año, el año pasado no teníamos presupuesto, con lo cual cada sector sabe cuánto es su partida presupuestaria. Nosotros estamos trabajando firmemente, hemos escrito una ley de administración financiera que la provincia no tenía. Entendemos que el orden y las reglas, las normas, la previsión nos va a dar mayor eficiencia, y también la transparencia y la publicación de los informes económico para que toda la audiencia que todo el público lo pueda ver, y que lo puedan también, lógicamente, auditar la auditoría, y el Poder Legislativo lo pueda revisar de manera permanente. En el día de ayer, Roberto, Infobae publicó de que había un principio de acuerdo con uno de los acreedores que tenía alrededor del 40% de la deuda. No estaba confirmado, lo daba como potencial. ¿Qué podemos decir al respecto? Sí, hemos logrado un acuerdo. Para que se entienda, nosotros estamos negociando la deuda externa de Salta, 350 millones de dólares, que tenía vencimientos grandes en el año 2022, 2023, 2024, 3 pagos. La verdad que cada uno de ellos superaban los 130, 140 millones de dólares. Nosotros hemos extendido el plazo y hemos propuesto hacerlo en 10 pagos para los años que siguen, de tal manera de que hemos logrado que la provincia tenga una deuda sustentable, hemos logrado en el acuerdo también bajar la tasa de interés, así que es cierto eso, que hemos logrado el acuerdo del 40%. Ahora necesitamos que los demás tenedores de títulos de Salta, que están dispersos por el mundo, también se adhieran, consientan este acuerdo y llegar a un porcentaje del 75%, y ahí tendríamos renegociada la deuda. Y seguimos con la negociación conjunta con el resto de las provincias, porque la provincia de Buenos Aires no le está yendo bien. ¿Eso no puede afectar la negociación con Salta? Nosotros tenemos, lógicamente, una conversación permanente con todos, pero bueno, cada una de las provincias tiene que terminar su negociación. Lo hizo ya Córdoba, lo hizo Mendoza también. Bien. Ministro, recién decía que este año tenemos una ventaja sobre el año anterior, que es un presupuesto ya aprobado. En el presupuesto de la provincia para este año, ¿qué lugar ocupa todo lo que pueda generar de gastos la pandemia? Digo, ¿qué consideraciones especiales se han hecho en este sentido? Pensando, por ejemplo, y usted es un hombre que viene también del sector de la educación, fue ministro de Educación de la provincia, por ejemplo, refacción de aulas que quizá de aulas y colegios e instituciones que el año pasado quizá no se destinaron las partidas para eso y hubo que reasignarlas. ¿Cuál es entonces en el presupuesto para este año lo que hay designado para la pandemia, pensando y teniendo en cuenta que en principio esta situación no va a cambiar en el corto plazo y vamos a seguir por un tiempo más hablando de pandemia y los efectos que tiene no solo a nivel salud sino también en la economía? Partimos de que los tres servicios fundamentales del Estado son educación, salud y seguridad. Entre ellos tres tienen el 81% del presupuesto. Lógicamente se han hecho inversiones en salud que no se hacían hace mucho tiempo y que necesitaban hacerse, básicamente en equipamiento y designación de personal en algunos lugares. 2.500 equipos distintos se han comprado, además de más de 40 ambulancias que también se han comprado. Esto facilita ya la inversión en este año, también la inversión en insumos. La inversión en insumos y equipamiento creció en 200% el año pasado, con lo cual hay
Los insumos son corrientes y el equipamiento ya perdura, con lo cual, lógicamente, vamos a seguir reforzando la parte de los insumos y todo lo que tenga que ver con la obra. Encaramos, lógicamente, la obra del Hospital San Bernardo, son más de 28 millones de dólares que vamos a invertir ahí con un crédito de Fonplata, el Hospital de Orán, el Hospital de Tantagal, de Joaquín B. González, el Coronel Juan Solá, y otros hospitales más que estamos trabajando, que tiene un monto importante destinado a esa inversión también. En la parte de educación, infraestructura y educación están trabajando en la refacción de las escuelas, básicamente la parte sanitaria, baños y agua es la prioridad. También se está trabajando con los municipios en ese sentido, también haciendo transferencias de partida. Esto es prioritario para el gobierno. El presupuesto se puede dividir en 3 partes, además de los servicios básicos, pero entender que está lo que es calidad de vida. Esto es el acceso al agua, el acceso a la vivienda, el acceso a la educación, el acceso a la salud, el acceso a los servicios públicos, energía, etcétera. La segunda parte que tiene que ver con el acompañamiento. Esto es una cuestión alimentaria, a la niñez, a los adultos mayores, a las víctimas de violencia, a los pueblos originarios, con todos los programas locales y nacionales que vienen a asistir a estos lugares. Y la tercera parte tiene que ver con el desarrollo de la provincia y la promoción de los distintos sectores económicos. Acá hablo de turismo, hablo de minería, hablo de industria. Estoy hablando de la parte agrícola, el comercio, la construcción. Si quiere, podemos desarrollar un poquito cada sector, pero creo que por el tiempo no vamos a tener. Pero eso lo podemos hacer en Interpelados, perdón, Roberto, eso lo podemos hacer en Interpelados Televisión, que empieza el próximo martes 9, así que desde ya estás invitado, ya que te ofreces, vamos a desmenuzar todo en Interpelado, ¿te parece? Agendamos. Te mandamos un abrazo enorme y muchísimas gracias por la deferencia de habernos atendido siempre tan amablemente.